chicos, hoy día vamos a hablar sobre la cultura Paracas 2. En esta segunda fase nos vamos a abocar a hablar sobre la necrópolis. ¿Qué era la necrópolis? Anteriormente hablamos de las cavernas, que era la primera fase, ¿no? Que las cavernas se caracterizaban por la presencia de cámaras funerarias muy profundos donde sus cadáveres o difuntos eran momificados. Estaban sentados con las piernas dobladas, recubiertas con telas suntuosas, hasta formar un paquete o fardo funerario. Ahora la necrópolis también se caracteriza por la presencia de cámaras excavadas en la arena. Encontraron dentro de la arena unas 30 a 40 momias que tenían la forma, incluso tenían la forma de trepanación craneana. ¿Qué quiere decir eso? Que en la época de los Paracas, ellos hacían estas trepanaciones. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que tenían la creencia, ¿no? De que cuando le abrían el cráneo y metían dentro del cráneo hierbas, según ellos eran medicinales, entonces los cráneos ya quedaban agujereados y sabemos que esos agujeros eran tapados con oro o con cualquier metal. En esta fase de la necrópolis encontraron, como les digo, cámaras excavadas dentro de la arena y ahí se contenían momias que han sido conservadas porque esa zona de Paracas es desértica. No les llegó los rayos del sol ni tampoco tenían contacto con el oxígeno. Es por eso que han pasado más de 2000 años y han encontrado estas momias dentro de la arena, ¿no? Muchas de estos cráneos, como les digo, presentaban señales de trepanación, ¿no? O sea, cómo ellos agujereaban los cráneos para hacer sus medicinas, sus curaciones en ese tiempo a esos pobladores. Luego tenemos la textilería Paracas. Miren, las momias que fueron encontradas cuentan que estaban envueltas con mantos finos, que incluso cuando ellos enterraban a sus momias, enterraban sus cadáveres, lo envolvían con unos mantos que ellos mismos lo tejían. Y al lado de esas momias le colocaban aparte le colocaban objetos con joyas, armas o de repente una imagen religiosa. Eso era su costumbre de estos hombres. Luego tenemos la religión Paracas. La religión Paracas, en esa época ellos adoraban al dios Con o dios oculado, que era el dios del agua, de las lluvias. Ellos adoraban a este dios para que llueva, y cuando llovía ellos adoraban de tal manera que para ellos era su dios, el dios agua, y de esa manera también ellos podían trabajar la tierra, trabajaban la agricultura, ya que fue una época en que ellos se dedicaban generalmente a esta época, a este trabajo, ¿no? Que era la agricultura y la pesca. La cerámica, ya saben que era una escultura en forma esférica que tenía la forma de una calabaza con dos caños y un puente. Utilizaban ellos colores, ya les dije que utilizaban colores, muchos colores, fue polícroma. Las deformaciones craneanas lo realizaban desde que nacían los niños. Desde que nacían los bebés, ¿qué hacían? Le colocaban un vendaje o una madera en el cerebro. ¿Para qué? Para que esos cerebros puedan crecer en forma alargada. Esas deformaciones lo hacían desde muy pequeño
a las criaturas, ¿no? Que recién nacían. Entonces los cráneos eran deformados y ya no crecían normalmente, ¿no? Sino crecían en forma alargada. Bien, hijitos, entonces, en forma general, en esta segunda época, las características de esta cultura fueron que sus mantos funerales fueron hechos de lana, de alpaca, de vicuña, siendo los primeros productores textiles, o sea, hicieron muchos mantos hermosos donde utilizaban también el oro, ¿no? Incluso hacían figuras antropomórficas o mórficas, o sea, para reflejar su arte, ellos hacían unas figuras medias salvajes, podemos decir, ¿no? Adoraban, ya les dije, a su Dios era el Dios Kom, y practicaban las deformaciones craneanas, que era que desde bebés deformaban el rostro de la persona. Esas eran sus costumbres, para ellos era una costumbre, algo que tenían que realizarlo desde pequeño. Bien, hijitos, entonces, esta cultura Paracas general, se caracteriza en forma general tanto en la época de las cavernas y en la fase de la necrópolis por la presencia de cámaras funerarias donde encontramos cráneos y que eran momificados, ¿no? Envueltos en mantos muy lujosos. Incluso ellos enterraban a sus muertos acompañados de joyas, armas. En conclusión, ellos tenían, como dice, una costumbre tan grande, ¿no? Que sus muertos eran momificados. Y es así que hace miles de años se han encontrado estas momias que han permanecido hasta esta fecha. Y así se ha descubierto la presencia de estas cavernas, de estos cámaras funerarias que enterraban dentro de la arena y fueron conservándose año tras año. Bien, hijitos, entonces lo que me van a hacer ustedes es, en esta fase me van a dibujar cómo enterraban ellos a sus muertos, en qué forma eran enterrados sus muertos. Me van a ilustrar esa parte de este tema. Mañana nos estaremos contactando para conversar, ver cómo fue esta fase de la necrópolis, qué sucedió, cómo se ha podido conservar tantos años estas momias, estos cráneos que fueron encontrados por los antropólogos que ya ustedes conocen. Bien, hijitos, conmigo será hasta el día de mañana para volver a dialogar sobre este mismo tema. Nos estamos viendo. Chao.